Hola, buenas. Continuamos, bienvenidos al canal de YouTube, al que os invito a suscribiros. Y continuamos con lo que sería la segunda parte del debate socialista. Ya lo expliqué en el vídeo anterior cuál era la intención. Voy a tratar de rematar o tratar cuestiones muy concretas en esta segunda parte. En primer lugar, la lucha de clases de la que hablábamos. Una clase obrera, una sola clase obrera, sea cual sea su género, su raza, su sexo. Todo es el género humano. Ese es el único género. Hay sexos, hay razas, hay creencias, hay ideas, hay actitudes diferentes. Pero hay una sola clase oprimida y explotada de una u otra forma, ahora en forma siglo XXI, que no es menos brutal como estamos viendo que la del siglo XIX, tal vez es incluso en ocasiones más civilina. Y dentro de esta clase es cierto que hay alguien doblemente explotado y doblemente oprimido, la mujer, el sexo mujer. Por eso, desde el principio, el socialismo ha estado pendiente de esa situación y tratando de solucionarla, de remediarla y de buscar la igualdad. Podemos buscar los antecedentes clarísimos desde un punto de vista socialista netamente y proletario en Flora Tristán, peruana afincada en París, que es una de las iniciadoras del feminismo, antes incluso que las sufragistas burguesas. Podemos hablar, por supuesto, de Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo. Es imprescindible en estos momentos de confusión, de historias raras, de no sé qué, que si las mujeres de izquierdas vuelvan la cabeza hacia Rosa Luxemburgo, yo se lo aconsejo. Y Rosa Luxemburgo tiene muy claro el concepto de clase, el concepto de lucha, el concepto de liberación. Tiene muy clara su posición frente a la prostitución. Todos los clásicos del socialismo obrero, todos ellos, y marxistas, se opusieron a la prostitución, puesto que consideraban, Pablo Iglesias, por ejemplo, lo tiene escrito, que era la forma más bestial de explotación de nadie del género humano. Y por lo tanto, también el socialismo debe poner las cosas en su justo término, reconociendo los derechos de todo a sentirse lo que sean. Pero nadie tiene derecho a montar y conquistar sus derechos oprimiendo como siempre a la mujer. Porque es que además la mujer tiene otra cuestión que la hace específica y es la cuestión de la maternidad. Y por lo tanto la mujer dentro del capitalismo ocupa el mismo papel, para que me entendáis, que puede tener un ordenador, una hormigonera o un torno o un aparato de soldadura. Es decir, es elemento productor, crea, crea proletarios, crea. Y por lo tanto, eso lo ha hecho no solo ser, digamos, oprimida por conceptos morales, religiosos y demás, sino también ser explotada en tanto en cuanto forma parte de la cadena de producción. Y por lo tanto, desde el principio, la Internacional Socialista de Mujeres, ya en los albores del siglo XX, comenzó a preocuparse de este tema. Y la lucha de la mujer en la lucha de la clase obrera ha sido muy importante. De hecho, el 8 de marzo lo que conmemora es una huelga obrera protagonizada por mujeres que fue cruelmente reprimida, pero era una huelga obrera. Hay otro tema que también es muy importante y es el del socialismo español. El socialismo español en España introduce el marxismo Paul Lafargue, el yerno de Marx, y Pablo Iglesias, Mora y otros son uno de los introductores. Es el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Obrero, el que introduce el marxismo y el socialismo en el Estado español. Antes es cierto que incluso Pi Margall, el republicanismo federal, había había investigado, pero realmente es Pablo Iglesias. ¿Y quién era Pablo Iglesias? ¿Tiene algo que ver Felipe González con Pablo Iglesias? Nada, absolutamente nada. Nada. Pablo Iglesias era un marxista ortodoxo, es quien introduce en España los textos de Karl Kautsky, marxista ortodoxo, en lucha contra Bernstein. Es decir, Pablo Iglesias se enfrenta
a lo que sería la socialdemocracia naciente en Alemania y toma partido, igual que Jaurès, el gran francés, el gran líder francés, asesinado por oponerse a la guerra del 14, por oponerse a la Primera Guerra Mundial, asesinado por eso, como otros ahora, ¿no? Viva la OTAN, Es que cualquiera que oiga a Margarita Robles dirá que es socialista. Por favor. Jaurès asesinado por oponerse a la guerra. Bien, pues todas estas personas hacen interesantes análisis de base y origen marxista. El socialismo español tiene diversas vicisitudes y tiene diversas corrientes. Yo ayer hablaba de Indalecio Prieto. Indalecio Prieto es un referente del socialismo y del socialismo republicano, pero es un referente socialdemócrata y en algunos casos revisionista, pero es una persona de una coherencia bestial. Pues, durante toda la guerra es cierto que llena de dudas, pero esas dudas no le llevan nunca a ponerse de otro lado. Por otro lado, Francisco Largo Caballero, que es el que crea las brigadas mixtas del Ejército Popular, es el difusor de la idea en tanto que primer ministro y ministro de guerra, siempre perseguido y atacado por el Partido Comunista de España porque sus posiciones son posiciones socialistas, marxistas y de clase y revolucionarias, y por lo tanto el Partido Comunista no le interesa en su política de unidad de clases o interclasista en esos momentos. ¿Y cuándo deja el Partido Socialista de ser un partido marxista? Cuando el Partido Socialista vive toda la etapa de la clandestinidad y del franquismo y demás, durante muchos de esos años tiene un secretario general que se llama Rodolfo Llopis. Rodolfo Llopis, que es un republicano, es un caballerista de la tendencia de Largo Caballero, que es secretario general durante muchos años y que es apartado porque es el último obstáculo a que el PSOE pueda convertirse en un instrumento de engaño de la clase trabajadora. Es decir, hay una pelea por hacerse con el poder del PSOE. Felipe González tiene incluso una derrota, y es cuando trata de eliminar el marxismo del partido y pierde la primera parte de un congreso, gana la segunda después de, con el apoyo inestimable de Alfonso Guerra, haber manejado todo lo suficiente y haber asustado lo suficiente. A partir de ese momento el Partido Socialista ya entra en una deriva monárquica y entra en una deriva que, reconociendo el papel que tiene y el papel importante que tiene, también he de confesar que ya es irrecuperable. Yo he estado durante muchos años dentro del PSOE tratando de plantear y de defender otras ideas y incluso aproximarse a los guerristas porque eran como más... Pero al final todo esto ha fracasado. Ahí están los heroicos y heroicas compañeras y compañeros de izquierda socialista y que siguen en esa tarea, y otros estamos en la tarea de construir partido socialista fuera ya del PSOE, que no contra el PSOE, es decir, pero fuera del PSOE porque entendemos que el PSOE no está cumpliendo. Sobre todo porque el socialismo, y con esto acabo, debe ser independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Independiente de los bancos, el PSOE actual no lo es. Independiente de las grandes empresas y multinacionales, el PSOE actual no lo es. E ideológicamente independiente. El PSOE actual está siguiendo al pie de la letra las políticas que marca Soros. Está siguiendo en estos momentos su dirección las políticas globalistas del capitalista George Soros. Está siendo un apéndice del Partido Demócrata de los Estados Unidos, fracción Soros. Y eso no lo hace independiente. Por lo tanto, la única forma de garantizar la independencia del socialismo es construir el partido independiente, el partido que de verdad siga los legados y la herencia de Pablo Iglesias, de Rosa Luxemburgo, de Clara Zetkin, también de Clara Campoamor, que sin ser socialista su partido la abandonó y el PSOE la apoyó en el tema del voto femenino. Bien, pues en esas estamos y en esas vamos a continuar. Muchas gracias.